Quiero decir, Joaquín, y al público en general, que se ha estigmatizado este problema. Si bien faltó comunicación, falta diálogo. Mira, yo me he llevado una muy buena sorpresa. Cada vez que me senté con grupos de maestros a conversar, ante sus dudas, cuando se iban despejando sus dudas de acuerdo a lo que dice la ley, la actitud cambiaba sustancialmente, porque pues ellos son gente muy razonable, dan clases, se enfrentan a grupos ante condiciones bien difíciles. Mira, yo creo que es parte del problema lo que subyace en todo este asunto. Yo voté la ley a favor, porque creo que la ley es buena para mejorar las condiciones de la educación en el país y de los propios maestros. La ley protege a los maestros en muchos aspectos de su desempeño, y protege a los padres de familia, y desde luego fortalece la calidad de la educación. La ley promueve que van a llegar más recursos para soportar las escuelas en su mantenimiento, en el pago de la luz, los que tienen teléfono, en los materiales educativos que deben de llegar a la escuela, en los pupitres, en el mantenimiento de la infraestructura de la escuela. Lo provee la ley y lo va a proveer el presupuesto. Hoy estamos viendo cómo se están incrementando los recursos en la propuesta que manda el presidente, se están incrementando los recursos para la educación, precisamente para hacerle frente a estos asuntos de las necesidades de recursos. Los padres de familia no van a tener que pagar nada más de lo que hoy pagan, y la ley ahora establece claramente que las aportaciones de los padres de familia son voluntarias, y que en ningún caso, y así lo establece la Ley General de Educación, los padres que no puedan hacer aportaciones voluntarias les vayan a sacar a sus hijos de la escuela. De ninguna manera. Mira, yo creo que si te pones a leer con cuidado el artículo 3º constitucional, a lo mejor ya estaba todo, ya nada más faltaba que lo reglamentaran tantito. Y fíjate, algo que yo quería preguntarte, ayer esperaban a lo mejor también padres de familia que se uniformaran a lo mejor las cuotas en escuelas particulares con esa reforma hacendaria, o se pagara algún impuesto por parte de las instituciones educativas. Pero yo creo que ahí va eso, ¿no? Va también algo que poco a poco debe de caminar, ¿no? Pues aquí estamos hablando que veremos todas estas reformas o este cambio a lo mejor en 10 años, porque eso es lento, no es de la noche a la mañana. Así es un asunto que va a caminar en el mediano y en el largo plazo. En mis pláticas con los maestros me llegó un tríptico que estaban repartiendo ahí, que tenía, no me recuerdo si 20 o 25 párrafos con comentarios de lo que supuestamente trae la ley. Y la verdad es que, pues sí, había de esos 20 o 25, identifiqué 3 que sí son ciertos, los demás no, y con los maestros los estuvimos desglosando uno por uno. El primero, pues es una aberración, que los maestros, que la ley primero se habla que la ley va a ser retroactiva y que los maestros van a perder sus plazas, y que si los cambian en razón de que no pasen la tercera evaluación, que será después de 3 años, después de un año, van a perder su plaza de maestro, van a pasar a áreas administrativas y que les van a bajar el sueldo. Tampoco eso no es posible. La realidad, hay mucha desinformación. Sí hay una cosa que sí era cierta, que decía que cuando se hagan las evaluaciones, el sindicato nada tendrá que ver. Efectivamente, el sindicato nada tendrá que ver en las evaluaciones de los maestros, y tampoco la autoridad educativa estatal, porque el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación será un organismo autónomo, independiente de las decisiones del gobierno, de la Secretaría de Educación Pública y federal y de la estatal, precisamente para garantizarle su derecho a los maestros cuando vengan las evaluaciones. En este caso de las evaluaciones, por ejemplo, decían, es que te van a hacer la evaluación y no vas a saber cómo va a ser la evaluación. No es así. Exactamente, el artículo 68 dice claramente que los maestros tendrán el derecho de conocer con al menos 3 veces de anterioridad
los perfiles, los parámetros e indicadores con base a los cuales se les harán los exámenes, o sea, 3 meses antes. Luego viene el examen, no lo pasan, siguen al frente de su grupo. No lo pasan, viene un segundo examen, no lo pasan, siguen al frente de su grupo con un tutor para que los ayude a mejorar su desempeño. Viene el tercer examen, no lo pasan, bueno, pues tienen la posibilidad de irse a un puesto administrativo, cualquiera que sea. Ahora, por el otro lado, le preguntaba yo a una maestra, me dijo, ¿y usted cree que eso es justo? Me dice una maestra, y que mire, si un maestro, después de todos estos procesos, no pasa en un año 3 exámenes, pues no debe estar al frente de un salón de clases, porque la contraparte son los niños que necesitan un maestro mejor preparado ahí. Ahora, es que nos van a correr a muchos maestros, 500,000 maestros, digo, ¿qué preocupación fuera que 500,000 maestros no pasaran los exámenes después de 3 veces? Primero porque lo que implica eso de suyo, pero segundo, ¿de dónde sacas tantos maestros para sustituirlos? La verdad es imposible que eso se dé. Yo confío, los maestros están bien preparados en su gran mayoría, hicieron carrera magisterial, fueron a la normal, pasaron sus exámenes, ya han pasado exámenes para mantenerse al frente del salón. El problema que yo siento aquí, y para el auditorio y para los maestros, es que debemos de reconocer la situación de la gran mayoría de los maestros de nuestro país. Primero, un maestro que tiene una plaza base, como base, pues gana aproximadamente 7,500 pesos al mes. De ahí tiene que hacer sus traslados, etcétera, y un maestro que tenga ganas o deseos de darle mejores condiciones de vida a su familia, pues necesita buscar otra chamba, como así me lo dijeron muchos de los maestros ahí, otros tienen otra chamba, y eso pues ya va en detrimento, en cierta medida, de la calidad de la educación, porque pues no les da mucho tiempo para preparar la clase. Necesitamos incidir de una manera importante para que se retribuya mejor a los maestros. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas es que me comentaban, no tengo acceso a un crédito de vivienda. ¿Cómo? Pues un maestro debe tener acceso a un crédito de vivienda para que mejore sus condiciones de vida y que tenga mejor sueldo, mejores ingresos para que pueda pagar bien el crédito de su vivienda. Otra de las preocupaciones que tienen es, ya tiene varios años que en nuestro estado de cuenta del sistema de ahorro para el retiro no aparecen nuestras aportaciones que nos descuentan, y además tampoco aparecen las aportaciones que debe hacer el gobierno del estado o su patrón, y entonces pues es una gran preocupación latente ahí. Cuando llegue el día de su jubilación le van a decir, oye maestro, pues fíjate que nadie aportó por ti, hasta ni tú, aunque te lo hayan descontado. Y ya ha habido los primeros problemas que se han enfrentado algunos maestros en ese sentido. Entonces, el problema es lo que está subyacente en torno a la ley. No es la ley en sí misma. Yo insisto, yo voté a favor en esta ley porque la creo una ley buena, que va a mejorar las condiciones de todo el sector educativo del país, incluyendo a los propios maestros. Hay programas de mejora continua para los maestros. En la medida que los maestros puedan ir evaluándose mejor, tendrán mejores ingresos para ellos, pero desde luego tenemos que hacer un esfuerzo para que haya de inicio un escalón importante en el crecimiento de su ingreso. No puede, sin despreciar la labor de los policías, no puede ganar más un policía que un maestro. Exacto. Hoy estamos hablando que ya se está tratando de promediar, uniformizar los salarios de los maestros por encima de los 12,000 pesos, creo, mensuales. Pues un maestro no puede ganar 7,500. No es justo, no es adecuado. Y luego me decían muchos de ellos, y de ahí de mi sueldo, hay veces le tengo que ayudar y comprarle algo a un niño que se me está desmayando en el salón de clases porque llegó sin comer, sin desayunar, o para atenderlos porque pues vivieron una realidad en su casa que mandan al niño muy descompuesto para la escuela por las condiciones de pobreza que hay en muchos hogares de nuestro país. O sea, necesitamos entender bien la realidad de los maestros para no juzgarlos simplemente por unas manifestaciones que están teniendo hoy,
porque yo creo que todo esto es la gota que derramó el vaso. Me dicen de las evaluaciones, es que ¿cómo me van a evaluar a mí igual si yo tengo alumnos en la sierra de Zongolica, por ejemplo, que están en extrema pobreza, en condiciones diferentes? Y bueno, pues el mismo artículo 68, la fracción sexta, habla de que durante los procesos de evaluación deberá ser considerado el contexto, las características regionales y socioculturales de los maestros en donde están trabajando, están colaborando. O sea, la ley no es una ley a rajatabla, no es una ley que o la bebes o la derramas, y la reforma no implica nada más la ley del servicio profesional docente, implica más de 35 modificaciones a la Ley General de Educación. Se crea el instituto, como digo, de evaluación para que se proteja el interés de los maestros y derivado de las evaluaciones se mejoren los planes de capacitación, de formación de los propios maestros. Los maestros me dicen, es que yo tengo muchos años partiéndome el lomo, tengo 20 años, algunos tienen una plaza, otros 2 plazas, y hay personas que de repente llegan como comisionados sindicales y ganan 20 veces más que una plaza normal de maestro, ¿verdad? Hay comisionados que ganan 130,000 pesos y nunca han estado al frente de un salón de clases. Esas son las distorsiones. Hay maestros que tienen 12 plazas y no ejercen ninguna y cobran un sueldo por circunstancias y relaciones políticas. Ese es el problema que subyace en torno a esto. Pero como sale esto, hubo alguien que, no sé si mal o bien intencionado, informó cosas distintas a las que trae la ley y la gente se prendió y con justificada razón. Tantas veces el gremio magisterial ha sido utilizado para distintos fines de la educación, que hoy con esto pues tienen una alarma, tienen un escepticismo que yo en lo personal comprendo y que por eso he tratado e intentado y lo he logrado ya con algunos hablar, pero sí yo sigo dispuesto, sigo abierto a poder tener estos encuentros de identificación. Y como les dije también ahí en las reuniones del sábado y del viernes, si algo existe en la ley que hablándolo y discutiéndolo y analizándolo afecta el interés de los maestros, pues entonces hacemos una nueva redacción de ese artículo, si hay un artículo, 2 o 3, y de inmediato yo me comprometo a que la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados plantee las modificaciones, y estoy seguro que si es algo que tiene justa razón, lo vamos a cambiar y lo vamos a arreglar, porque cuando se construyó esta ley, nadie estuvo en el ánimo de afectar el interés de los maestros. En el ánimo de todos estuvo el mejorar las condiciones y la calidad de la educación en nuestro país. Y pasa por una serie de asuntos que tenemos que avanzar. Y si bien hoy tenemos 4 ordenamientos jurídicos que se han modificado para este propósito, seguramente tendremos que continuar y tenemos que avanzar en estos conceptos para mejorar muchos de los elementos que aquí hemos platicado. Va a haber dinero para la infraestructura de las escuelas como lo ha habido. Este año en Veracruz llegaron más de 1,350 millones de pesos para la infraestructura educativa. Llegaron más de 28,400 millones de pesos para sostener todo el esquema educativo. Y llegaron más de 2,000 millones de pesos para todo lo que tiene que ver con la educación, que son organismos descentralizados. O sea, recursos hay. Los problemas están en otro lado, en la transparencia, en el uso y destino de esos recursos, en la falta de apoyo para el desarrollo de las escuelas. Me decían, sí, tenemos los horarios de 8 horas para que haya comidas de los niños, pero no llegan. ¿Quién paga los alimentos? Nadie les paga los alimentos, tienen que andar haciendo maravillas los directores de las escuelas junto con los maestros para juntarse y poder hacer el gasto
que les proporcione alimentación a los alumnos. Las de educación completa, ¿no? Sí, entonces, tiempo completo. Esta reforma en la Ley General de Educación está obligando al Estado mexicano ya a proporcionar recursos con suficiencia para atender este asunto. Y nosotros desde el Congreso tenemos que vigilar la transparencia en el uso de esos recursos, y en el Congreso Federal y en el Congreso Estatal. Ahí es donde tenemos que ver que verdaderamente lo que se establece en la ley se cumpla, y que los dineros y los recursos que llegan para la educación verdaderamente lleguen y no se queden en la cañería de la burocracia que nada tiene que ver con los maestros. Claro. Oye, Juan, en esta situación, por ejemplo, yo nunca entendí por qué cobran la energía eléctrica a las escuelas y no se las cobran a los trabajadores, ¿no? Pues ese es un fíjate, contrasentido. Se puede pues, así como cobran la del alumbrado público, a lo mejor puede ser gratis, sí. La de las escuelas debe ser gratis, el internet también puede ser gratis para las escuelas, sí. El teléfono también puede haber un intercambio, ¿no? Sí. Son de lo que muchos se dicen, ¿por qué al maestro nada más? ¿Por qué no al sindicato de electricistas? ¿Por qué no al sindicato de petroleros? ¿Por qué no a muchas organizaciones que también están cayendo? Yo creo que esto va poco a poquito, ¿no? Sí. Tenemos que avanzar poco a poquito, porque sí. No podemos hacer todo de jalón, porque entonces desestabilizaríamos todo el país. Y aquí es lo que deben de entender, ¿no? Los maestros. Viene para todos y va para todos. Ya hay una nueva ley hacendaria, ya también hay una energética, ¿no, Juan? Ahí viene en camino la energética también, y la hacendaria pues ya la vimos ayer, que viene dura para muchos sectores, pero también trae los elementos de que es una ley más orientada a fortalecer los derechos humanos de quienes no tienen suficientes recursos, pero eso es materia de otra plática, de otro momento. Ahorita este momento que estamos viviendo con el tema de la educación sí requiere más atención. Yo repruebo sinceramente los comentarios de algunos funcionarios del gobierno federal y de otras instancias que han denostado la actividad de los maestros, no han querido sentarse a platicar con ellos. Esto no se va a resolver a golpes ni con descalificaciones, se va a resolver con diálogo, con construcción de acuerdos y con una gran apertura que nos indique que si algo está en la ley que verdaderamente lastime el interés, las conquistas y los derechos de los trabajadores de la educación, pues tenga que resolverse. Ningún derecho de los trabajadores está en juego con esta reforma, ninguna conquista de los trabajadores, de los maestros, del magisterio está en juego. No pierden su plaza, no se les bajan sus sueldos, ni mucho menos. O sea, los padres de familia no tienen que aportar ni tendrán que sostener las escuelas como malamente están informando. Al contrario, ya hay muchos padres de familia que pagan la inscripción de los alumnos porque los directores y los maestros tienen con eso que comprar el papel para el baño, pagar la luz, pintar la escuela, resolver muchas cosas, porque el Estado no se los da. Esta ley está obligando al Estado a dárselos para que ya eso no suceda. Entonces, esta ley está generando mecanismos en la ley para que haya acompañamiento de la sociedad de padres de familia, de los consejos escolares, de participación con los directores, con los maestros en su comunidad, para entre todos contribuir. Pero el dinero de todo eso lo tiene que poner el gobierno, y para eso estaremos nosotros ahí pendientes de que eso suceda. Hoy necesitamos encontrar esos mecanismos de acuerdo y de entendimiento para que el enojo, el encrispamiento del sector magisterial sirva como una llamada de atención a la sociedad mexicana y al mismo tiempo permita un mayor acercamiento. Ya vimos que el magisterio rebasó a sus líderes. Exacto. Y ese es un elemento también importante de considerar. No se sienten representados por sus líderes, y las discusiones y las negociaciones y los acuerdos que se lograron para construir la ley se hicieron con los líderes, porque es la parte formal de la comunicación. Hoy entendemos que, y yo comprendo que los maestros tienen intenciones de
de comunicar otras cosas, como las que ya han estado comunicando y que hoy he compartido con el auditorio y con ellos mismos. Fíjate, en esta situación, diputado, tienes toda la razón, ¿no? ¿Por qué no vienen a informarles como tú les diste la cara el viernes y el sábado? Eso es parte de las situaciones. Otra situación que te quería preguntar, hablan de que va a desaparecer el escalafón, que ya no van a tener su salario y ahí no van a poder crecer más. Yo creo que si tienen un salario adecuado, como tú dices, a lo mejor 12, 13,000, 17,000 como los policías, yo creo que ya no es necesario el escalafón, ¿no? No. La ley contempla que en la medida que el maestro mejore en sus evaluaciones, tendrá mejores ingresos. Lo contempla ya la ley. Pero una parte que es muy importante de esto, en la evaluación, el maestro, como lo dice el artículo 81, tendrá recursos de inconformidad de acuerdo a las evaluaciones o sea, él podrá tramitar la revisión de sus evaluaciones ante el Instituto Nacional de la Educación para Adultos, no ante el sindicato, no ante la autoridad educativa local, sino ante el instituto, que es un organismo autónomo. Y eso es una gran fortaleza para el maestro. En esa medida, el maestro ya no será sujeto de presiones al interior del magisterio por parte de las dirigencias sindicales. Eso es un asunto que se está desarticulando del control sindical. Es un instituto autónomo que evalúa a los maestros y que de acuerdo a las evaluaciones el maestro tendrá derecho a mejorar sus condiciones económicas y no estará sujeto a la opinión del líder sindical o del supervisor. Eso es una ventaja para los maestros que contempla la ley y está claramente establecido en el artículo 81. Ojalá, de verdad, yo ya vi el interés de muchos maestros en que les fui dejando en el camino copias de la ley para que la leyeran con detalle. Les dije que, derivado de esa lectura, si ellos consideran que algo no está bien, me siento con ellos a platicarlo y si hay que cambiar la ley, pues haré una iniciativa de ley y me voy a convencer a los compañeros de que hagamos los cambios cuando evidentemente haya un asunto de injusticia para los maestros y para los alumnos y para los padres de familia, para toda la comunidad educativa. Fíjate, eso es muy interesante. Oye, en esta situación, diputado, ¿estás dispuesto a seguirlos recibiendo y atenderlos e incluso sí. A lo mejor a pegar una ley en cada escuela? También para que los papás la conozcan y toda esta situación. Porque esto es muy bueno, ¿no? Fíjate que yo siempre he dicho que cuando hay inconformidad de alguien por alguna obra, ¿por qué no explicarle con una maqueta? Claro. ¿Por qué no darles la ley? Porque eso te digo lo que me conviene. Lo que no me conviene no te lo voy a informar, ¿no? Y esa es de la situación. Acá tengo un comentario de una mamá que dice: en la Ignacio Zaragoza no se cobró ni un peso y los papás son los encargados de las faenas y mantenimiento. Sí, no nos podemos hacer un lado. Los papás también tenemos responsabilidad sobre la escuela y sobre la educación. Es una comunidad educativa. Miren, Joaquín, aprovechando, yo tengo una página electrónica que es www.juanbueno.com.mx. En esa página electrónica ya dispuse las leyes, los 4 ordenamientos que están involucrados en todo este esquema y la gente los va a poder consultar ahí, que se metan a mi página para que de ahí saquen lo que quieran y a través, y si quieren algunos, porque también otros me han dicho que ellos prefieren mantener su anonimato. Si en algún caso quieren hacer comentarios y propuestas específicas o preguntas específicas de lo que algún artículo de la ley consideran que les afecta, por esa misma vía pueden comunicarse conmigo y ahí podremos tener un intercambio de puntos de vista y yo consideraré eso como una sentada a platicar de la propia ley para mejorar ese contexto. Fíjate, lo que sí, pues hay que señalar que no se valen insultos ni majaderías, porque luego de eso es lo que pone. También nos pregunta, ¿quién está mal informando, qué perjudicaría a quienes están
mal informan. Bueno, lo que estábamos hablando, que no se les ha hecho llegar lo que es las reformas a la ley de educación, y esto deben de entenderlo, ¿no? Ya lo que tú me dijiste, quien tenga mejor conocimiento, quien tenga mejor preparación, va a ganar mejor. Esa es la intención de la ley, ese es el propósito de la propia ley con las evaluaciones. Es más, cuando se hagan las evaluaciones, va a venir un dictamen específicamente para cada maestro y que le van a decir: estás mal en ciencias naturales, o estás mal en medio ambiente, prepárate mejor. Si pasaste el examen, sigues en tu plaza, no tienes ningún problema, sigues a frente de grupo, ya pasaste el examen, siguiente examen dentro de 4 años. Cada 4 años se harán valoraciones a los maestros, porque pues esto es dinámico. Hoy tienen que entrar a las escuelas todos los nuevos procesos de tecnologías de la información, tienen que llegar a las escuelas computadoras. No todos manejamos las computadoras como el mejor, ¿verdad? Yo mismo, no todos manejamos las computadoras como el mejor. Entonces es un proceso de conocimiento, de formación y máxime de los maestros, que hoy se enfrentan a grupos con niños que manejan muy bien y que tienen la posibilidad de tener esos instrumentos, y que en ocasiones sobrepasan el conocimiento del maestro en ciertos aspectos. Bueno, pues los maestros deben de estar a la vanguardia de eso, y para eso el Estado tendrá que proveerlos de la capacitación, de la formación y de los instrumentos para estar completos al frente de un salón de clases. Es necesario regresar a las aulas, ¿no? Ya es necesario porque también viene el enojo de los padres de familia. Pues el niño está en la casa, está con el problema, la mamá que trabaja, la mamá que es papá y mamá. En todas estas situaciones que se presentan, hay guarderías también del Estado, de los maestros. Las guarderías de los maestros son excelentes. Y bueno, ya hacer el exhorto, ¿no? Regresen a las escuelas. Se está afectando mucho la economía, el comerciante se siente afectado. Los maestros tienen que regresar a las aulas, sí, pero no de la forma como hoy los capacitan. Hoy de repente sale un programa que hay que capacitar maestros, entonces vienen directores de otras regiones sin saber ni siquiera si están bien preparados para dar la información de esa nueva capacitación, y se lo dan a supervisores, y los supervisores mismos se lo dan a los maestros, y al final se hace un círculo vicioso que no agrega valor a los programas de capacitación y de formación. En este esquema, el Estado mexicano debe proveer nuevos esquemas de capacitación y formación para que haya gente que realmente venga a capacitar y formar a los maestros con valor agregado, con las nuevas y modernas técnicas de educación, con todo lo que implica este sector de nuestra vida cotidiana. Que fíjate qué curioso, hay tantísimos maestros en el país, y siempre pasan desapercibidos su esfuerzo y su trabajo, que en ocasiones es hasta heroico. Y hoy que los estamos viendo en las calles, vemos si efectivamente son muchos. Hoy que estamos viéndolos en las calles y compartimos con ellos sus inquietudes, vemos que sus condiciones de empleo no son las adecuadas para un maestro, para un ser que está formando seres hacia el futuro del país. Ahí es donde tenemos que trabajar con mucho esmero, con mucha dedicación, y es donde tenemos que proveer el compromiso serio de las autoridades encargadas de estos menesteres, para que de verdad al maestro se le trate con dignidad en su desempeño propio, y en su ingreso, y en sus prestaciones sociales, y en sus prestaciones laborales, porque hoy no las tienen completas. Hoy, sin esta ley, no las tienen completas. La ley persigue que tengan completas sus prestaciones sociales, sus prestaciones laborales, pero también evitar que los obliguen a ir a la supervisión escolar a firmar. Bueno, si ya para los efectos fiscales en el país el estado de cuenta del banco sirve como comprobante fiscal, pues en el hecho de que a un maestro le depositen en su cuenta su salario, implica que ya lo recibió, y como consecuencia de ello no tiene que ir a firmar nada a la inspección escolar, ni a purificarse con nadie en ningún momento dado.
O sea, son cosas que debemos superar para que el sistema funcione mejor y que todo el mundo se sienta más a gusto en todo esto y que finalmente vayamos a cumplir el objetivo que busca todo esto, es mejorar la calidad de la educación, que pasa forzosamente por mejorar las condiciones, la formación y la capacitación de todo el personal docente en nuestro país, de todo el magisterio del país. Una vez publicándose la ley, ya tiene que ponerse en marcha. Caso de las cuotas, que no engañen a los papás que van a pagar 6,000 pesos el próximo año, el triple, para que vayan a una marcha el día de mañana. Ya empieza, incluso a los maestros les empiezan a correr, creo que los 3 días para que regresen a clase. Aquí hay que ser flexible. A lo mejor dilatan toda esta semana publicarla y tienen que regresar a clases. Yo creo que es el exhorto de todos, ¿no? Regresen a clases y empiecen a preparar a los niños. Eso de los 3 días no está en estas reformas a la educación, está en la Ley Federal del Trabajo, pero no solo para los maestros, sino para cualquier persona que trabaja en donde quiera que trabaje. Entonces, sí, seguramente tendrá que ser un poco laxo la autoridad en flexibilizar este esquema, porque bueno, hay una protesta que ha sacado a la luz pública muchas cosas que subyacen a lo que dice los textos estos de la ley y que evidentemente son cosas distintas a las de la ley, las que comprendo o entiendo tienen los maestros. Hay mucho en torno al sistema, al tema magisterial, que va más allá de lo que hoy está establecido en la ley, y desde luego hoy con estas manifestaciones, con este compartir inquietudes formalmente, seriamente, pues abre el espacio para el debate y para iniciar un camino a transparentar muchas cosas y a evitar el control político del magisterio y a evitar las prebendas y los acuerdos cupulares que se dan entre el sindicato y ciertos aspectos, y todos hemos estado expuestos a esta circunstancia, todas las instituciones, todos los gobiernos, y es un tema que debemos dejar atrás y debemos evolucionar a mejores condiciones de entendimiento y de relaciones. Nada tiene que ser a fuerza. Es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa el que va organismo autónomo constitucionalmente y que tendrá sus brazos en los estados precisamente para poder aplicar lo que dice el texto de la ley, tanto de la Ley General de Educación como lo que manda la propia Constitución, y luego pues la aplicación de este instituto a través de la Ley del Servicio Profesional Docente. Y desde luego que voy a llevar estas inquietudes a la Cámara de Diputados, pero usted comentaba algo muy importante. Subyace en ellos la falta de apego al Estado de Derecho, y ahora que esta ley es muy profunda, es muy de fondo, pues genera incertidumbre, porque piensan que van a quedar a merced del interés de sus cúpulas, piensan que se haga un uso clientelar de sus posiciones, piensan que puede ser esto de las evaluaciones una mordaza para el desempeño propio de los maestros en otras actividades, y eso es lo que tenemos que evitar. Es al contrario, precisamente la ley del Instituto de Evaluación Educativa y la ley del Servicio Profesional Docente protege al maestro de todos estos asuntos, pero bueno, como dice el dicho, el que se quema con leche, hasta el jocoque le sopla, y esto es lo que tenemos que lograr para superar esta crisis. Un amplio entendimiento entre todos y una comprensión de todos para resolver este asunto. A ver, otra pregunta. Muy buenos días, ¿quién nos habla? Buenos días, habla la señora Saraí Sainz. Sí, dígame. Acá la escucha el diputado. Quiero pues conocer la forma como está expresando el diputado el apoyo aparente que brindan los maestros, la comprensión con la que él está abriendo un espacio para manifestar las inconformidades. Esto me parece bien porque creo que es la función de esos señores diputados, senadores, escuchar a la base magisterial, saber cuáles son las inconformidades y ver la manera de resolverla.
no hacer una reforma desde el escritorio como está hecha esta. Felicito al diputado por esa forma de expresarse hacia los maestros con respeto, con apertura. Además, los maestros de Veracruz siempre han sido imagen, han sido muestra de trabajo y no de andar manifestándose. Así es. Hoy lo han hecho con orden, lo han hecho con respeto a la sociedad y con una lucha justa. Así que yo felicito al diputado Juan Bueno y ojalá que realmente él lleve el sentir hacia la Cámara para que se reconsideren muchas fracciones en donde están siendo afectados los maestros. Así es, señor. Pues muchísimas gracias. Pues Gracias. asumo el compromiso, señora, le agradezco sus comentarios y desde luego que voy a llevar estas inquietudes a la Cámara de Diputados.